Bien, Aviles Cristian, Presente, ingeniera. Buenas tardes. Briones Darwin, Presente, ingeniera. Buenas tardes. Camacho Jofre, Dejas Erika, Presente, ingeniera, buenas tardes. Guamán Joana, Presente, ingeniera, buenas tardes. Hernández Victoria, Hidalgo Giovanni, Huatatoca Nayeli, Mejía Lisbeth, Presente, ingeniera, buenas tardes. Obando Yuli, Presente, Inge, buenas tardes. Pincaya Ilet, Presente, Inge, buenas tardes. Rumipamba Rosa, Presente, Inge, buenas tardes. Sáez Andrés, Presente, ingeniera. Buenas tardes. Chihuahua Tatiana. Buenas tardes, Inge, presente. Bien, ¿alguien que no le haya nombrado? Ingeniero Hidalgo, presente, por favor. Ok, ¿alguien más? Bien, parece que no. Bueno. Evaluación política. Notas. No, vamos atrasados. Vamos atrasados. Vamos a ver si avanzamos hoy. Ingeniera. Les escucho. Bueno, estábamos revisando la matriz de agua. Sí. Estábamos viendo del reglamento ya. Y estábamos viendo la parte de funciones, eso ya vimos. Elección, funciones. Ya, principales, planificación. Ya, aquí nos habíamos quedado, si mal no recuerdo, me confirman. Sí, me parece que era este el reglamento. Bueno, voy a empezar de aquí porque sí me acuerdo. Estábamos en esta parte de aquí. Ver responsabilidad de usuarios, relación, condiciones, economía popular, definición, funciones de juntas de riego, justamente eso estábamos viendo. Niveles del gobierno, realizar, equitativo, resolver. Ya, esto también ya habíamos hablado. Aquí, relación con la secretaría, clases, bienes, dominio público, dominio hídrico, así, esto hablamos. Zonas de protección hidráulica. Bueno, voy a retornar y empezar desde aquí. Ya. A ver, nosotros estamos, bueno, ustedes ya vieron lo que es la ley de, ¿cómo es? Claro, la ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. De esa ley necesitamos, y de hecho tenemos el reglamento, es decir, el reglamento es el cual nos indica de manera específica los procesos que debemos seguir para cumplir con la ley y lógicamente explicar de manera detallada quiénes son los funcionarios, los encargados y cómo se forman las juntas de agua y algunas otras cuestiones a mayor profundidad. Para el cual parte de ella les volvió a, como que decir, a indicarles nuevamente en la exposición realizada el día de ayer, las últimas, bueno, el último grupo, que fue también del reglamento. Bueno, retomando el tema, ¿no? Entonces,
En esta cuestión habíamos dicho que se van a involucrar varias entidades, se van a formar comisiones, que el ente rector del recurso agua, en este caso figura la Secretaría del Agua, sin embargo no trabaja sola, tiene varios organismos y puede trabajar con gas municipales, juntas de agua, puede trabajar con lo que son la Comisión de Gubernamental, Interculturalidad, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, en este caso estábamos hablando, por ejemplo, de cuándo las juntas de agua, aparte de las juntas de agua, perdón, aparte de las juntas de agua, existen también otros tipos de juntas, organizaciones o comisiones que se unen bajo un mismo objetivo del aprovechamiento del recurso hídrico, si bien es cierto. Hablamos de juntas que tienen que ver en relación a lo que es el sistema de riego con fines agrícolas, con fines de aprovechamiento del uso para la parte agronómica, así como también existe otro tipo de organizaciones que también se reúnen para lo que es la tramitación de los canales de riego y las otras como entidades o empresas que también fungen su función para obtener el permiso. Bueno, entonces en este caso vamos a ver de las juntas de riego. Las juntas de riego, bueno, decía que es un caso muy particular porque dependiendo del sector en donde nos encontremos, las juntas de riego lo que deben buscar es una infraestructura que canalice y distribuya el agua, sí, de manera equitativa los caudales a los diferentes usuarios. Es importante, valga la redundancia, que no solamente se debe encargar de gestionar la infraestructura, sino que también de velar porque el caudal que se esté usando sea de manera equitativa y no aprovechada de una forma insostenible, y a su vez que en todas sus áreas o de sistemas de infraestructura o canales de riego se vea el manejo adecuado de esto y que se maneje de manera sostenible. Cabe recalcar que para hablar de canales de agua tenemos que estar hablando de áreas que tienen que estar lógicamente forestadas o reforestadas, porque al hablar de los canales estamos hablando de los impactos que se van a generar en el trayecto de esta infraestructura. Sin embargo, hay que hablar de la importancia de la sostenibilidad. Bueno, en esta parte también es importante que sabemos que las juntas de riego no tienen el dominio financiero, se podría decir, para poder generar este tipo de proyectos de por sí o de una forma autónoma. Es por tanto que las juntas de agua se trata de unión de varios representantes de las comunidades con este fin, que es el aprovechamiento del recurso para la parte agrícola, y con este movimiento impulsar la gestión financiera, así como también del proyecto, para que se logre, lógicamente, la distribución equitativa de la calidad del agua para lo que es el sector agrícola. Y lógicamente, en este caso, pues estaría involucrándose de la viabilidad del proyecto como tal, directamente con la Secretaría de Riego. Por otra parte, es importante que durante la distribución equitativa del agua se debe dar un seguimiento a todo lo que son la parte de la misma, de la calidad referente a este uso, a través de las autoridades únicas del agua, o a su vez recordando que la autoridad única del agua también presta servicios no solo de planificación y de gestión, sino que también servicios técnicos. Por otro lado, las juntas de riego forman una parte esencial en la resolución de los conflictos que se pueden dar en el transcurso del proyecto o el aprovechamiento de este mismo. Cabe recalcar que es importante conocer que las juntas de riego podrán realizar o aplicar las tasas, digamos, de cobros por el uso del agua. Sin embargo, estas no deben sobrepasar, digamos, o debe ser en exceso, porque recordemos que debe ser de acuerdo al desarrollo de la sociedad o al desarrollo de la calidad de vida del territorio, para poder enmarcar inclusive las tasas de cobros. Nada más que eso, y lógicamente las juntas de riego tienen que tener sus propias políticas, leyes internas con las que se deben resolver los conflictos.
La relación con la Secretaría del Agua y el GAD provincial. Bueno, ¿cómo se relacionan estas dos? Tienen la función entre estas dos de coordinar y ambas ser en sus actividades de gestión, de generar o mejor dicho, de reflejar la transparencia. Entonces, clases de bienes dentro del dominio hídrico. En este caso, cuando hablamos de bienes, ya hablamos de que el recurso agua de por sí es un recurso natural y patrimonio y considerado como patrimonio cultural, ¿sí? De la nación, del Estado. Y por otro lado, se considera dominio hídrico público, así es de dominio de todo el público, todos tienen derecho y acceso a esto. Sin embargo, hay que conocer cuáles son llamados o considerados de dominio hídrico público para tener claro y a su vez de poder aprovechar y también de no aprovechar, porque no todas las áreas de dominio hídrico público pueden ser aprovechadas directamente por el hombre, depende de la fragilidad de estas, por lo que se debe evitar la intervención del hombre. Y bueno, entonces aquí tenemos el dominio hídrico público natural y artificial. Algo importante, natural, la palabra natural que indica que por su propia naturaleza desde el proceso de formación no hubo la intervención de actividad antropogénica o mano del hombre, ¿sí? Y artificial, que lógicamente en las formaciones de este tipo de instancias de recursos hídricos se ha involucrado la acción del hombre y ha modificado el aspecto natural de los cauces o a su vez de la parte hídrica. Bien, entonces, teniendo esto claro, podemos hablar de obras, de infraestructuras como parte de la actividad artificial o dominio hídrico artificial. Y bueno, entonces aquí tenemos las siguientes. Sí, se considera dominio hídrico público, natural y artificial a los siguientes. Las aguas superficiales. Las aguas superficiales, por lo general, todo lo que nosotros podemos ver, que son ríos, lagos, lagunas, humedales, nevados, glaciares, entre otras, se consideran aguas superficiales. Aguas subterráneas, de por sí las que se encuentran en X rango de profundidad, así como los acuíferos por donde existen las salidas de aguas, los vertientes, las fuentes de agua, sí, que tenemos ahí, como son los manantiales. Y de estas también recordemos que de los manantiales existe el aprovechamiento de los recursos hídricos. Por ejemplo, tenemos ahí el caso de la industria que aprovecha el agua manantial, sí, que su producto es el WITIC, ¿no? Que tenemos ahí, el aprovechamiento del agua mineral y manantial. Bueno, pero es parte considerada como dominio hídrico público natural. De ahí tenemos los cauces naturales, los lechos, los ríos, lagos, embalses, las riberas, ¿sí? Las cuencas hidrográficas, las desembocaduras, en cuanto se refiere a la terminación de las cuencas, es decir, ya estamos hablando ya cercanos la conexión de los ríos con otros ríos para desembocar ya en lo que es el mar o a su vez en lo que es la laguna, entre otras. ¿Sí? Los humedales, las aguas que proceden de la desalinización del agua del mar. Bueno, todas estas cuestiones de dominio hídrico público natural son, y aquellos en todas estas de dominio hídrico público natural en las que se intervengan las acciones del hombre, como canales de riego y entre otras cosas, se consideran artificiales, pero son considerados dominio hídrico público artificial. Bien, en el artículo 55 nos dice las zonas de protección hidráulica. ¿Cuáles son las zonas de protección hidráulica? Habíamos dicho que son zonas que ya están designadas o enmarcadas o limitadas por el Ministerio del Ambiente en base a un estudio, ¿sí? Porque se miden el volumen y el caudal
y la forma de reconversión o restauración de las mismas para poder declarar como una zona de protección hidráulica es una fuente esencial, ¿sí? En este caso, pues lógicamente, como es una zona en donde abunda la mayor cantidad de recurso hídrico y que es necesario salvaguardar, se realizarán los las acciones o los labores de conservación y reparación, así como también se podrán realizar para proteger estas zonas hidráulicas, ¿sí? Podrán realizarse diferentes actividades como son los voluntarios, para poder conocer más de cerca a estas zonas de protección, porque las zonas de protección también son enmarcadas con fines de servir, con fines de defender, con fines de educación también, ¿sí? Eso en cuanto a lo que son las zonas de protección hidráulica. En el artículo 82 nos habla de la forma del uso del agua. Cabe recalcar que si bien es cierto, tenemos varias formas del uso del agua. Entonces, en estas cuestiones, dependiendo del tipo del uso del agua que queramos realizar o del aprovechamiento del agua que queramos realizar, vamos a presentar las solicitudes pertinentes para lograr las autorizaciones, dependiendo de. En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos una autorización para consumo humano, en realidad, en este caso, podrá ser autorizado si es que tenemos igual o menos de 5 litros por segundo, ¿sí? En este caso. Y de igual forma, estamos en esta sección de aquí, sí, por segundo litros. Esto para lo que es la garantización de la soberanía alimentaria en relación a lo que es el consumo humano. De igual forma, podremos hablar de igual o menos, las de igual o menos de 15 litros por segundo, ¿sí? Esto para lo que es la sección de los animales, es decir, para la parte ganadera, porque recordemos que los animales también tienen y consumen una fuerte cantidad de agua. Entonces también estas deben ser bajo autorización. Si tenemos una gran cantidad de área con gran número de animales, pues es necesario. No tramitarán las solicitudes sobre autorizaciones de usos y aprovechamientos productivos. Sin necesidad de autorización, todos podrán usar los cauces públicos para bañarse, beber, cocinar, todo ello con la limitación de no perjudicar la calidad del agua ni afectar a los derechos terceros. Bien, si bien es cierto, muchas veces confundimos y de hecho también al desconocimiento que tenemos nosotros sobre las leyes, podemos infringir en este error y creernos los dueños de las propiedades, o mejor dicho, de los dominios hídricos del agua, los cuales ya vimos. Sin embargo, hay que reconocer que simplemente para acciones básicas, como lo indica ahí, para bañarse, para beber, cocinar, no es necesario realizar o tramitar las autorizaciones. En este caso podemos hablar, qué sé yo, de un río, ¿sí? De un río que tenemos por allá, no sé, en ciertas zonas por lo general siempre ocurre que existe un río y bueno, con fines turísticos nos ubicamos por acá con alguna choza, alguna casa, ya adecuamos el lugar, ponemos zonas en donde pueden recrearse, jugar, no sé, algunas cosas. Pero bueno, la cuestión a lo que quiero llegar es que el río debe ser libre y acceso para todos, como bien lo indica el reglamento y la misma ley. Es decir, que la zona debe ser restringida solamente a la propiedad correspondiente, que lógicamente sería su zona, su territorio, por lo cual debe tener su escritura, entre otras. Pero del dominio hídrico no puede. Y puede cobrar por los servicios que presta, más no por el dominio hídrico, por como ya saben, es
de todos es de dominio hídrico público. Bueno, hay muchas de las veces que en realidad se adueñan de toda la parte, digamos, del hecho de que se encuentran aquí, se adueñan de todo lo que es el recurso hídrico como que fuera suyo y lógicamente cobran inclusive por esto, no por la entrada, por simplemente estar en el río, se podría decir, o en la misma laguna, entre otras cuestiones. Es algo que no está sujeto dentro de la ley, pero existe una parte en la Constitución en el que indica que si es que se trata de una comunidad, pueblos y nacionalidades, dependiendo del sector en el que se encuentren, pueden estas ser totalmente los dueños, es decir, hablaríamos de una ubicación privada. Sin embargo, no siempre va a ser así. Por lo general, los recursos hídricos son de dominio público, es decir, que no se puede cobrar por esto. Como dije, las excepciones existen si es que nosotros queremos aprovecharlo con fines ya sea para riego, ganadería o con fines empresariales, que sí es importante ahí las autorizaciones, pero de lo contrario no se necesita las autorizaciones. En el artículo 83 nos habla de las clases de usos según la soberanía alimentaria. Bueno, de acuerdo, para garantizar la soberanía alimentaria podemos hablar para consumo humano, para riego, ¿sí? Y lógicamente, pues el aprovechamiento que se va a dar para consumo humano y para riego también tiene que garantizar que esta soberanía alimentaria pues garantice el caudal ecológico y todas las actividades productivas. Es decir, que el recurso hídrico que nosotros estemos usando tiene que ser de calidad, ¿sí? Para la sección agrícola. Y así como hablamos de la calidad, de acuerdo al uso que le vamos a dar, asimismo, pues debe ser de vuelta también a los cauces de los ríos. Y el caudal ecológico hay que irla midiendo, evaluándola, porque dependiendo del caudal ecológico se autorizan, ¿sí? Los diferentes proyectos de canales de riego y así también del aprovechamiento. Cuando llega la época de escasez, bueno, la época de verano por lo general, viene la época en la que el caudal ecológico es muy bajo. Por tanto, se entra en conflicto, a lo que se quiere decir que hay que realizar la racionalización del agua, ¿sí? Por tiempos o por turnos, entre otros, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esta garantía que es importante. La parte esencial es que también podemos hablar no solamente del aprovechamiento, no solamente cuidar o salvaguardar la parte del caudal ecológico, sino también es importante que se proteja la biodiversidad. Recordemos, la agrobiodiversidad. La agrobiodiversidad también es importante porque mientras tenemos el caudal ecológico en su punto de manera natural, ¿sí? También garantizamos la diversidad que existe en este recurso hídrico y así también de la calidad del recurso hídrico que estemos usando para la sección del cultivo agrícola, también garantizará la existencia de la biodiversidad. Si hablamos de fuentes contaminadas, lógicamente la biodiversidad va en pique, es decir, se va reduciendo porque no están en sus zonas de confort, hablando de una manera correcta. Por otro lado, también dentro de lo que es esta cuestión de la soberanía alimentaria, también hay que tener en cuenta que en el transcurso del caudal ecológico, los ríos o las lagunas o los nacientes o las fuentes o los manantiales también tienen lugares estratégicos en los que las mismas comunidades, pueblos y nacionalidades realizan sus actividades culturales, tradicionales y ancestrales, que también hay que permitir que se desarrolle de una forma natural, digámoslo así por decirlo, porque son sus costumbres y sus tradiciones.
Así que estas acciones no están prohibidas, sino que también la Constitución lo garantiza, así como también este reglamento. Bien, esa es la parte importante y ya de lo que es la sustentabilidad ya hemos venido hablando, que es la que se debe involucrar en toda la sección del aprovechamiento. Los tipos y plazos de autorizaciones. Bueno, ahí tenemos autorizaciones para uso de agua, autorizaciones para el aprovechamiento productivo del agua, y dice, las autorizaciones mencionadas podrán tener distinta duración temporal en función de la naturaleza de su destino, pudiendo distinguirse entre. Cuando dice temporal, significa que existe un plazo fijado, una fecha fijada, que no es para toda la vida. Si es temporal, nada más. Es decir, puede ser para X número de años, nada más. Y bueno, entonces aquí ya nos indican los tiempos. ¿Sí? Las autorizaciones para consumo humano nos dice son por 20 años renovables. Y quiere decir que estas autorizaciones pueden renovarse después de los 20 años, así como las autorizaciones para riego, acuicultura y abrevadero de animales. Pues bueno, que estas sabemos que garantizan la soberanía alimentaria y que se relacionan con la sección de la FAO, el programa de la FAO. Pues bueno, estas van a tener un tiempo de no mayor de 10 años. También se puede renovar estas cuestiones. Y las autorizaciones para actividades productivas no consideradas en la soberanía alimentaria pueden ser hasta 10 años. Ya cuando se habla para actividades productivas no consideradas en la soberanía alimentaria, se está hablando específicamente de las áreas industriales, en donde prácticamente se está aprovechando el recurso hídrico para prestar algún servicio que no tiene nada que ver con la seguridad o la soberanía alimentaria. Y bueno, ahí podemos hablar de los talleres mecánicos que usan mucho el recurso hídrico y así, como otro tipo de entidades, podemos hablar justamente aquí de lo que es empresas relacionadas, no sé, alguna fabricación de X producto que necesite de recurso hídrico, pero que no tiene relación con la soberanía alimentaria. Entonces, bueno, estas tendrán para hasta 10 años, ¿sí? Renovables de igual forma, está sujeto a que pueda ser renovado, ¿sí? Por cualquier acción, sin perjuicio de modificación. Y autorizaciones ocasionales que se otorgarán por un plazo no mayor de 2 años sobre recursos sobrantes o remanentes. Bien, las autorizaciones ocasionales es algo muy esencial. Para dar este tipo de autorizaciones ocasionales dependerá del lugar en donde se encuentre y conociendo el caudal, reconociendo que el área o el dominio hídrico no tiene una capacidad de restauración inmediata, por lo tanto el volumen de agua se reducirá en X tiempo y de ahí necesitará mayor cantidad de tiempo para poder recuperar el caudal necesario o natural. Conociendo el detalle o esta característica del dominio hídrico, se dan las autorizaciones ocasionales, que justamente indica que no puede pasar más de 2 años. En el artículo 86, competencia para el otorgamiento de autorizaciones. Bueno, la tramitación, ¿quién la hará? En este caso de las autorizaciones, pues bueno, será competencia de centros de atención al ciudadano, ¿sí? En donde se realicen la solicitud del uso y aprovechamiento de los recursos para que lógicamente, de acuerdo a la competencia de la autoridad de demarcación hidrográfica, se pueda dar las autorizaciones correspondientes, ¿sí? En todos los casos referentes. En el artículo 87, contenido de las autorizaciones del uso de agua y del aprovechamiento productivo del agua. Bueno, nos indica la sujeción de las obras que deban ser realizadas al documento técnico que se haya prestado para la solicitud.
la ubicación de las obras en el caso de que deban realizarse, los plazos de inicio y término de las obras a realizarse y del inicio del uso y aprovechamiento, los plazos de la autorización otorgada, las obligaciones de someterse a la inspección y vigilancia de las obras de conformidad con las regulaciones emitidas por el ARCA. Bien, ¿por qué se pide, sí, como parte del contenido de la autorización del uso y aprovechamiento del agua productivo? Porque si bien es cierto, el agua de una u otra forma va a ser aprovechada, pero no en todos los casos, no en todos los casos simplemente está sujeto a aprovechar directamente el recurso hídrico, porque puede ser que se está buscando, lógicamente, el aprovechamiento del recurso hídrico, pero no tenemos aún un proyecto que viabilice el aprovechamiento del recurso hídrico. Por tanto, indica que dentro de las autorizaciones debe tenerse, pues bueno, indicar a través de un documento técnico o presentar a través de un documento técnico el proyecto, ¿sí? Mediante una solicitud. Por otro lado, hay que indicar cuándo se va a iniciar y cuándo se van a terminar las obras del proyecto y a su vez cuándo van a iniciar con el aprovechamiento del uso y del agua. Y los plazos que tenemos de la autorización que ya nos han sido dadas dependiendo del uso que le vamos a dar. Y bueno, de ahí de estar dispuestos, porque es una obligación, nosotros como entes o organizaciones que estamos buscando estas autorizaciones, pues estamos en la obligación de someternos a cualquier tipo de inspección y vigilancia por el ARCA directamente hablando. Entonces no es algo que simplemente obtengo la autorización y después no tengo que rendir cuentas. En realidad, de acuerdo al reglamento, pues en algún momento puede venir la vigilancia y pues bueno, están en su derecho y tendremos que estar al tanto de eso. En el artículo 87, contenido de las autorizaciones del uso de agua y aprovechamiento. Bueno, la obligación de someterse al volumen y caudal que durante la vigencia de la autorización pueda otorgar la autoridad o el correspondiente. Bueno, por otra parte, lo que nos dice la obligación de someterse al volumen y el caudal quiere decir que se supone que nosotros conocemos más o menos el caudal que vamos a estar usando de acuerdo a la actividad productiva. Entonces, de acuerdo a estas acciones, nosotros nos pueden realizar el seguimiento del volumen y del caudal dependiendo de la autorización, es decir, realizar una contabilización del volumen y el caudal. Los caudales ecológicos deben ser respetados, las obligaciones de respecto a las condiciones ambientales que resulten de la licencia ambiental, que en su caso exista, así como la devolución de las aguas en las condiciones que fije la licencia ambiental o en las específicas cuando no exista la licencia ambiental. Bueno, en este caso, ustedes saben que cuando hablamos de licencia ambiental significa que estamos dentro de un proyecto de tipo 4 que genera impactos ambientales negativos, graves, negativos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la actividad que se esté realizando, y lógicamente esto aplicaría para las entidades o empresas de tipo 4 o entidades industriales, hablando directamente, tienen la obligación